Les invito a ponernos de pie. Vamos a comenzar con una oración. Ahí al grupo les mandé en la mañana la oración al Espíritu Santo que escribió el Papa Francisco. Vamos a comenzar con esa oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos en la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de la segunda carta pastoral de Monseñor Fidencio López Plaza, titulada «Llamó a los que él quiso para estar con él y evangelizar». Lleva como subtítulo «Hacia una estructura de la pastoral diocesana más sinodal y en salida misionera». Bien, bueno, teniendo esto en mente, antes que otra cosa suceda, quisiera invitarles a que, con sus apuntes cerrados, hagamos el esfuerzo de recordar de qué nos acordamos de la primera carta. A ver. ¿Mandé? De los gritos. Ajá, ¿qué es eso de los gritos? Como pidiendo ayuda, ¿no? Son realidades que nuestro obispo ha detectado. ¿Cómo? A través de las visitas pastorales. Mediante las visitas pastorales, efectivamente, que ya decíamos en la primera sesión, pues es precisamente el modo en el que el obispo va detectando las necesidades de su gente y a partir de eso, entonces escribe para buscar la manera de atender esas necesidades. ¿Cuántos gritos eran? 7. Muy bien. Bueno, ¿y como qué temas implicaban los gritos? A ver, ¿de qué se acuerdan? ¿De cuáles se acuerdan? Los que tenían hambre, De los que tienen hambre, o sea, de los pobres, de los necesitados, ajá. De los migrantes, de las mujeres, ¿de qué más? De la tierra, la crisis ecológica, de los jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, alguna otra que se acuerden. Esta que es, vayan y anuncien el evangelio en nombre de Cristo. es un Esta parte es el imperativo. imperativo, ¿verdad? Bueno, y para esos gritos, ¿qué nos propone el señor obispo? Para esas necesidades que él ha detectado, ¿qué nos propone? Las casitas. ¿Qué son las casitas? ¿Qué dijimos que eran las casitas? O sea, ¿cuál es el significado de eso de las casitas sagradas? Porque ¿se acuerdan que dijimos que la imagen es tomada del evento guadalupano y es tomada del evento guadalupano porque el Papa Francisco, cuando le dio su jalón de orejas a los obispos, insistió en que miraran a la Virgen de Guadalupe, que a partir de la contemplación de la Virgen de Guadalupe, entonces podrían descubrir qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, esa imagen de la casita sagrada, ¿qué significa?
realizar el apostolado o la misión que nos exige la realidad. Y en ese sentido dijimos que las casitas sagradas eran signos proféticos. ¿Se acuerdan? Dijimos que eran signos proféticos, o sea, cosas concretas que nos invitan a ponernos en acción, a ponernos a trabajar. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más de lo que se acuerden de la primera carta? ¿De qué? De su examen. Ay, de veras no traje mis exámenes de hoy. Bueno. Bendito, qué bueno. Bueno, ¿de qué más se acuerdan? De los imperativos, muy bien, sí. Entonces, el orden, digamos, es grito, imperativo, signo, ¿verdad? Vemos la realidad, la iluminamos con la palabra de Dios, nos ponemos en acción. Muy bien. Bueno, y en ese sentido, el obispo pues nos ha invitado a eso, ¿no? Nos ha invitado a que veamos esos imperativos, esas órdenes que Jesús, nuestro buen Padre, nuestro buen Padre y el Espíritu Santo nos dan pues para sacar adelante estas necesidades. Muy bien, bueno, en el 2024 se publica esta segunda carta pastoral, que ya dijimos, se titula Llamó a los que Él quiso para estar con Él y evangelizar. Lleva como subtítulo Hacia una estructura de la pastoral diocesana más sinodal y en salida misionera. Ok, bueno, hacemos una revisión rápida de cuál es el tema que trata esta segunda carta pastoral. El señor obispo considera que al ir caminando por las distintas parroquias de nuestra diócesis, se fue encontrando más bien con eso, se fue encontrando con una realidad de esfuerzos aislados y fragmentados. ¿Respecto de qué cosa? Respecto de la pastoral. ¿Hay pastorales? Sí. ¿Hay parroquias que tienen todas las pastorales? Sí. Pero cada equipo va jalando por su cuenta, va trabajando a su modo, ¿no? Y el otro problema que nos invita nuestro obispo a que consideremos es este tema de la autorreferencialidad. ¿Qué quiere decir eso de la autorreferencialidad? Que quien está en la iglesia no piensa tanto en cómo llevar el evangelio a otros, sino más bien en que los otros vengan para acá, ¿no? Que sea el otro el que venga. La referencia somos nosotros, por eso es autorreferencial. Muy bien, y en ese sentido, dirá nuestro obispo, hay que pasar de una pastoral que se encuentra así, fragmentada, autorreferencial, con esta tentación del clericalismo, con esta idea solamente de autopreservarnos, hay que pasar de eso a un esfuerzo más sinodal y más misionero. Esa es la propuesta de nuestro obispo. Hay que pasar a un enfoque más sinodal y más misionero. ¿Por qué sinodal? A ver, ya este tema de la sinodalidad ha salido en más de una ocasión. ¿Por qué nuestro obispo nos invita a hacer un esfuerzo más sinodal? Que todo lo que digamos todos, sino que después sea él decide o algo así, que no es lo que digamos todos, que estemos de acuerdo, pero ya hay una persona que decide después. Ajá, la dinámica sinodal es esa,
La dinámica es escucharnos, escuchar a la mayoría, discernir entre unos cuantos para que la cabeza tome la decisión. Ese es el caminito sinodal, pero ¿por qué nuestro obispo nos hace ¿cómo le diremos? ¿Por qué hace este énfasis en la sinodalidad? Porque quiere que ya no estemos fragmentados, que ya nos unamos y seamos una sola. Precisamente, sinodalidad es caminar juntos, ¿no? Si lo que nuestro obispo vio en las visitas a las parroquias fue que había fragmentación, que había esfuerzos aislados, entonces se hace énfasis en la sinodalidad. ¿Por qué? Por eso, porque hay esfuerzos aislados, porque hay fragmentación, porque cada quien va jalando agua para su molino. Y el obispo quiere que eso cambie y que en lugar de trabajar así, busquemos la manera de ir trabajando de manera articulada, de manera más integrada, que es lo que tenemos acá como propuesta. Equipos integrados y articulados. Muy bien. Bueno, y porque el obispo nos invita a que hagamos un mayor esfuerzo misionero. Para la evangelización. ¿Y por qué es necesaria esa evangelización? ¿Mande? Para dar a conocer el Evangelio, pero sobre todo por este asunto, el asunto de la autorreferencialidad, de la autopreservación. Hay que cambiar ese esquema. Hay que cambiar el esquema de que la gente venga, ¿no? Eso es la autorreferencialidad, que la gente venga. Hay que dejar ese modelo a un lado y en su lugar hacer el esfuerzo de que seamos nosotros los que salgamos al encuentro del hermano. Bueno, entonces, el obispo ve esos dos grandes problemas: aislamiento, fragmentación y autorreferencialidad. Para lidiar con ese problema, en esta carta, nuestro obispo nos propone una pastoral sinodal y en salida misionera. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya lo diremos en un momentito más, pero la base de todo esto será lo que el obispo ha tomado como título para esta segunda carta pastoral: la vocación de los primeros discípulos. Llamó a los que él quiso para estar con él y evangelizar. Nos propone con esto un equilibrio entre el ser y el hacer. Bueno, ya en un momentito más vamos a darle una vueltecita más específica a este punto. Bien, en segundo lugar, en esta segunda carta pastoral, el obispo sigue reconociendo, porque sigue siendo la realidad, sigue reconociendo que hay una crisis. Hay una crisis sobre todo de orden antropológico. ¿Qué quiere decir eso de una crisis antropológica? Que la idea que tenemos acerca del hombre se está desfigurando. Se está desfigurando. Y eso trae serias consecuencias. Trae serias consecuencias a nivel cultural. Eso trae también ciertos desafíos y ciertas urgencias. Bueno, para ello también es necesaria esta idea de que busquemos trabajar de manera integrada y articulada. Esta idea de que busquemos cómo tender puentes. ¿Cuál es la meta final que nos propone el obispo en esta segunda carta pastoral? La conversión pastoral. Esa es la meta hacia la que nos invita el obispo a apuntar en esta segunda carta, la conversión pastoral. ¿Qué significa conversión pastoral? Significa lo que tenemos aquí al final: transformar las estructuras eclesiales en cauces adecuados para la evangelización
en el mundo actual. Eso es conversión pastoral, ¿sí? Transformar las estructuras que tenemos hoy dentro de la iglesia, nuestra manera de trabajar, ¿no? Nuestras pastorales, nuestros grupos, nuestros movimientos, transformarlos para eso, para que se vuelvan cauces adecuados de evangelización. A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner? No se me ocurre un buen ejemplo. Es que pensé en uno, pero en realidad no sé si funciona bien. Bueno, es que estaba yo pensando en las acequias, ¿no? ¿Qué es una acequia? Al menos como yo conozco el concepto de acequia. En las milpas, donde hay un ojito de agua, se hace un surco donde va recorriendo el agua, ¿no? Y después, cuando hay que regar la parcela, ya nada más se le abre al surquito y el agua empieza a correr hacia la parcela, ¿no? Esa es una acequia. Bueno, en su momento, pues esa era la mejor técnica para aprovechar ese tipo de nacimientos de agua. Ahora hay otras técnicas. Ahora hay otras técnicas que en algunas cosas pueden ser mejores, en otras peores. Por eso digo que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero el punto es ese. El punto es, a ver, nuestra forma de trabajar hasta hace X tiempo funcionaba, sí. Ahora sigue funcionando, parece que ya no. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlos, ¿no? Dicen por ahí que dijo un científico que la locura consiste en seguir haciendo lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Si siempre hacemos lo mismo esperando que las cosas cambien, pues como que ya se nos aflojó por ahí el tornillo. Eso es lo que nos está proponiendo nuestro obispo con esta idea de conversión pastoral. Lo que ya no está funcionando, hay que transformarlo, hay que cambiarlo. ¿Eso significa que el evangelio deja de funcionar? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Menos eficaz, ¿no? También. Puede ser con menos eficacia si seguimos haciendo las cosas de alguna manera. O sea, el problema está en el método, no en el contenido. Exactamente. Son nuestros métodos los que a veces dejan de funcionar. ¿Y por qué dejan de funcionar? Porque la situación cultural va cambiando. Porque la gente va pensando de manera distinta. Como va pensando de manera distinta, va cambiando también su forma de actuar. ¿Sí? Como todo eso va cambiando, la iglesia también tiene necesidad de renovarse en sus métodos, que es lo que ya nos invitaban, imagínense, desde el documento de Puebla, por allá por el 79, una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. ¿Hay que mantener el mismo evangelio? Sí, por supuesto, no hay que ofrecer un evangelio diluido, pero sí hay que cambiar métodos, expresiones. Eso sí a veces es necesario cambiarlo. Bueno, entonces la meta que nos propone nuestro obispo es eso, es la conversión pastoral. Muy bien, bueno, antes de pensar en eso, antes de pensar en qué vamos a hacer, necesitamos primero pensar para quién y dónde. O sea, tenemos que aprender a mirar nuestra realidad. Tenemos que aprender a mirar nuestra realidad. Aquí me parece que el ejemplo que ya les he puesto en alguna otra ocasión funciona bastante bien. Si ponemos al mejor arquero, o sea, de los que tiran flechas, no de fútbol. Si ponemos al mejor disparador de flechas, ¿no?, del mundo, pero lo ponemos en un cuarto a oscuras, sin que sepa dónde está la diana, dónde está el objetivo,
y le damos 10 flechas, o 20 o 50, ¿cuántas atinará? Pues, por estadística, a lo mejor alcanza por ahí a atinarle alguna, a lo mejor, pero es el mejor del mundo. ¿Y por qué no atina todas? Pues porque no sabe a dónde tiene que tirar, porque no sabe dónde está el objetivo. Mientras no sepa dónde está el objetivo, aunque sea el mejor del mundo, no le va a atinar. Bueno, lo mismo sucede con nuestros esfuerzos misioneros. Lo primero que necesitamos es conocer la realidad. Mientras no conozcamos nuestra realidad, mientras no conozcamos al menos de manera general a qué tipo de personas nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuál es su situación cultural? Entre otras cosas. Si no sabemos eso, si no sabemos cuál es el objetivo, no le vamos a atinar. No sé si en alguna ocasión llegaron ustedes a jugar de esos dibujitos que venían en algunas revistas. Era un dibujito y ese dibujito estaba lleno de objetos, pero lleno de objetos por todos lados. Y en las instrucciones te decían: encuentra un pato de plástico, encuentra una bocina, encuentra un pez amarillo, o qué sé yo, ¿no? Bueno, sabes lo que estás buscando, entonces te pones a buscar. Entonces te pones ahí ya a decir, a ver, ¿dónde está? ¿No? Algo así es lo que sucede con la pastoral. Tenemos que saber a quién vamos a ir a buscar. Necesitamos saber cuáles son las circunstancias, las necesidades, como dice el obispo en sus cartas, los dolores y las alegrías de esas personas a las que les vamos a ir a hablar. ¿Para qué? Para poder encontrarlas. Bueno, entonces esta segunda carta comienza dándonos algunos datos demográficos y de crecimiento. El asunto de la población en el 2020, en la diócesis, el censo arrojó 2,5 millones de habitantes, un poquito más, en el 2020. La proyección para el 2030 es que seamos un poquito más de 3 millones, un poquito más para el 2030. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante saber si estamos creciendo, si estamos disminuyendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que el obispo nos invita a fijarnos en ese dato? No solamente de la cantidad, sino del fenómeno de que se espera que haya más gente. ¿Por qué? ¿De dónde va a salir esa gente? ¿Mande? De otras ciudades, por ejemplo. Y si vienen de otras ciudades, Hay que estar preparados para Trae otra realidad. ¿y por qué hay que estar preparados? Mande. Porque no conocemos su cultura. Así es, así es. Es necesario que tengamos, por ejemplo, este dato en cuenta, porque sí, a ver, aquí, ahorita, no me sé el dato, no sé cómo estamos aquí en Querétaro respecto de natalidad. No sé si estamos todavía por encima de un hijo por familia, ojalá que sí. Pero bueno, ese 500,000 que se espera que crezcamos, no todos van a ser hijos que van a tener los queretanos, no, también habrá gente de fuera que vendrá aquí pues, por diferentes motivos, ¿no? Por motivos de trabajo, tristemente por motivos de seguridad. Hay gente que llega aquí por eso, por ejemplo. Vienen huyendo de la violencia, vienen huyendo del miedo, del narco, por ejemplo.
Eso necesitamos tenerlo en cuenta. Eso necesitamos también pensar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor puede suceder que alguien que venga con esa situación de miedo, pues no tan fácil me va a querer abrir la puerta, va a decir, sí, pásate, vamos a echarnos un cafecito. No tan fácil va a hacerlo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para llegar al corazón de esa persona que no me quiere abrir ni su puerta? ¿Y qué hay que hacer? Hay que pensarle. Cuando estuve en la parroquia de Juriquilla, por ejemplo, comenzamos un proyectito, ahora no sé si todavía esté funcionando, ojalá que sí. Comenzamos un proyectito que el párroco le llamaba Caballitos de Troya, porque la idea era invitar a una familia de cada fraccionamiento a que prestara su casa, para que fuera casa de reunión. Y que después esa familia fuera invitando a sus vecinos, ¿no? Y ya teniendo 2, 3 que sí quisieran, bueno, pues ya venían, se reunían ahí en la casa, ¿no? Y todo se tenía que hacer como medio secretosamente, porque no era bien visto por algunos en el fraccionamiento que, por ejemplo, se repartieran volantitos, ¿no? De te invitamos al círculo bíblico, o que se pegara un cartel. Eso no se podía hacer. Entonces la cosa era eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para llegar? ¿Cómo le hacemos para poder entrar ahí donde no nos dejan entrar? Bueno, pues de los que vienen a misa, vamos a aprovechar, vamos a invitarlos, poco a poquito los vamos convenciendo, los vamos animando para que nos presten su casa, vayan a platicar con los vecinos y los vayan juntando. Y se fueron generando algunos circulitos bíblicos dentro de algunos fraccionamientos. Hay que ver la realidad para después poder evangelizar de manera adecuada. Imagínense que nosotros no hubiéramos sabido eso y que hubiéramos organizado una misión intensiva. Vamos a entrar a todos los fraccionamientos de Juriquilla. No, joven, aquí no puede entrar. ¿Quién lo invitó? ¿A quién viene a visitar? ¿Por qué? No, pues es que venimos aquí a las casas a ver quién quiere. No, joven. Hubiéramos topado con pared. Entonces el punto es este. El punto es, por ejemplo, este dato, ¿no? Este dato de la población. Es para eso. Para que no solamente nos quedemos con el dato del número, sino que también sepamos preguntarnos, ¿por qué está creciendo? ¿De dónde viene esa gente? ¿Cuál es la situación de esa gente? ¿Qué podemos hacer para llegar a esa gente, para llevarle el evangelio a esa gente? Bueno, luego, la distribución. El 79% de la población reside en localidades urbanas. Eso tiene sus propios desafíos para la evangelización. No es lo mismo evangelizar en la ciudad que en un pueblito. No es lo mismo. No es lo mismo, y esto no es clasismo ni nada por el estilo. Simplemente es la realidad. Es la realidad. Tan solo pensemos, por ejemplo, en que cada cosa tiene su propio desafío. Caminar en el asfalto en la hora del mero calorón, o andar caminando entre las piedras en un cerro, por ejemplo. Cada cosa tiene sus desafíos. Yo, por ejemplo, aquí todavía puedo caminar, pero ya subir y bajar un cerro ya me cuesta. Esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta, que uno debe de saber. ¿Para qué? Otra vez, para pensar en la mejor manera de llegar a la gente y de aprovechar los recursos, tanto materiales como humanos, que tenemos. Bueno, entonces el 79% de la población reside en localidades urbanas. Luego, en cuanto a religión, a mí ya no me convence este número, pero bueno. En cuanto a religión, aquí no apareció. Bueno, en cuanto a religión, 84.4% se identifica como católico. A mí ya no me convence. Pero bueno, pensemos que al menos de nombre sí. Al menos de nombre. 10% de otras religiones y 5% sin religión.
Y ese es un fenómeno que va en aumento. El fenómeno de aquellos que se manifiestan indiferentes ante la religión va en aumento. Y esta es una cosa bien curiosa y preocupante. La mayoría de esos que hoy se dicen indiferentes a la religión, que no son ni para Dios ni para el diablo, eran católicos. Esta es una cosa preocupante. Y también hay algunos protestantes, ¿no? También hay algunos de otras religiones, pero la mayoría son católicos, o eran, mejor dicho. O bueno, siguen siendo, si se bautizaron, pues ya se amolaron, ¿verdad? Pero digo, no se les quita el bautismo, pues, ¿no? Ese es otro dato interesante. 5% uno puede pensar, bueno, son muy poquitos, pero va en aumento. Y vale la pena preguntarnos, ¿qué sucedió? Que esas personas decidieron que era mejor vivir al margen de la fe que siendo parte de la iglesia. ¿Qué sucedió? Porque esas son cosas que si las detectamos a tiempo, aunque no sea a tiempo, pero si las detectamos, pues también puede ayudarnos para evangelizar mejor, para corregirnos en lo que necesitamos corregirnos, ¿no? Bueno, entonces, como ven, estos son datos que no están ahí nada más para llenar páginas, ¿no? Finalmente, hay presencia de lenguas indígenas. Nuestro obispo nos recuerda que en el territorio diocesano hay otomíes, náhuatls, mazahuas y zapotecos. Otra vez, ¿por qué ese es un dato importante? Porque hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar? Y también, ¿qué disposición tienen ellos para recibir el Evangelio? Puede ser, no lo sé, pero puede ser que por su herencia cultural, a lo mejor es un poquito más difícil, o a lo mejor es más fácil evangelizarlos, también puede suceder. Por lo regular también saben el español, aparte de su dialecto. Sí. Están aquí, pues es que han ido aprendiendo. Sí, por ejemplo, hay algunos que no solamente hablan en su dialecto, sino que también hablan español. Pero ¿y si no? Por ejemplo, eso, ¿no? Por ejemplo, ¿y si no hablan español? Si solamente hablan otomí, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues ya, hay que le echen ganas. Ya cuando aprendan español, ya hay que nos busquen. No, ¿verdad? No. Digo, si aprenden, qué bien, pero tenemos que pensar también en eso. Yo no sabía, por ejemplo, que aquí en la diócesis se está haciendo el esfuerzo, creo que ya está terminado, de hacer un misal, creo que en otomí. Pues también es importante, también es necesario. Sí, Alicia. Aparte de la traducción, también para ellos los conceptos son muy diferentes. No es únicamente traducir, digamos. Claro. Como el concepto que ellos tienen de muchas cosas diferentes. Sí, la mentalidad también puede ser distinta y eso necesitamos tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, nuestro obispo recupera esta idea del documento de Puebla. No es posible el cumplimiento de la evangelización sin un esfuerzo permanente de conocimiento de la realidad. Y a esto también se le añade de parte del obispo una idea que a mí me parece muy linda, que nos vamos a encontrar más adelante, y es que aquel principio acerca de la salvación también aplica para la evangelización. Lo que no se asume no se redime. Lo que no se asume no se redime. Cristo asume nuestra naturaleza y asumiéndola, haciéndola suya, es que nos redime a todos. No nos redime así como de lejitos,
No, nos ha redimido asumiendo lo que nosotros somos. Bueno, en la evangelización también tenemos que realizar ese mismo movimiento, no como una especie de sincretismo, no, sino en el sentido de tengo que saber a quién me estoy dirigiendo para poder ofrecerle adecuadamente el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Eso es muy necesario. Bueno, entonces, tenemos este asunto de darle una mirada a la realidad. Bien, después, el obispo, igual que en la carta pasada, nos ofrece este diagnóstico social y eclesial. El obispo reconoce como estas 5 resonancias críticas. Tenemos una parte de luces, una parte de sombras. En cuanto a las luces, los gozos, dice el obispo. ¿Cuáles son los gozos que él encontró en sus visitas pastorales? Lo primero, las fiestas patronales. Las fiestas patronales y la piedad popular. Dice el obispo que él las ha visto, las ha encontrado como fuentes de comunión y de esperanza. Y no solamente de una esperanza pasajera, sino esperanza de eternidad, ¿no? O sea, cuando la gente vive adecuadamente su fiesta patronal, no solamente la está viviendo como un ratito para bailar y echarse una chela y ya. Cuando la vive adecuadamente, el festejo de la fiesta patronal, pues es eso, o sea, es reconocer que hay en el cielo alguien que se ocupa de interceder especialmente por nosotros. Ese es el santo patrono, ¿no? Bueno, y que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de llegar hacia allá, de llegar hacia la eternidad. Entonces, en ese sentido, dice el obispo, el asunto de la piedad popular, el asunto de las fiestas patronales, lo encuentra como un gozo porque es fuente de comunión y de esperanza. Muy bien, en este mismo sentido, el obispo dice que la Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. En este mismo cuadro de los gozos, el obispo también coloca el asunto de la liturgia. La Iglesia, repito, se evangeliza y se evangeliza a sí misma por medio de la liturgia. Y bueno, pues vale la pena que siempre hagamos este esfuerzo de cuidar lo más que podamos nuestra liturgia, porque ella es, como dice el Concilio Vaticano II, la fuente y la cumbre de toda nuestra vida como cristianos. Es el momento en el que se manifiesta de manera más excelsa nuestra fe y es el momento que nos alimenta para seguir en nuestro esfuerzo como discípulos misioneros. Eso es lo que significa que es fuente y cumbre. Es fuente porque de ella bebemos para restaurarnos, para animarnos, y es cumbre porque es lo más alto que podemos vivir, es lo más bello que podemos vivir, la liturgia. Bien, después en las esperanzas, el obispo reconoce que efectivamente hay una diferencia generacional entre jóvenes y adultos y reconoce que está el desafío de tender puentes entre los jóvenes y los adultos. Pero el obispo dice, en realidad es una cuestión, es un signo de esperanza. Es un signo de esperanza. Y pone un ejemplo que se me hizo muy interesante. Decía, un árbol sin raíces no da fruto. Un árbol sin raíces no da fruto, se muere. No, se muere. Y un fruto que no echa raíces, pues también se muere. También se muere. ¿Para qué son las frutas de los árboles? ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros nos las comemos. Pero
En la naturaleza del árbol, ese es su modo de reproducirse. ¿Qué hay en la fruta? La semilla. ¿Y qué sale de la semilla? Otro arbolito. ¿Sí? Otra plantita. Ajá. En ese sentido, dice don Fidencio, un árbol sin raíces no da fruto. Un fruto que no echa raíces también se echa a perder, también se muere, también queda ahí sin más. ¿Qué quiere decir con esto don Fidencio? Los adultos necesitan a los jóvenes. Los jóvenes necesitan a los adultos. Y ninguno de los dos puede erigirse como poseedor pleno de la verdad. Ninguno de los dos puede decir, yo aquí me la sé de todas y tú te calles. Ni el adulto al joven, ni el joven al adulto. En realidad, lo que quiere el obispo en este punto es eso, es que entendamos que lo que más nos conviene entre jóvenes y adultos es eso, tender puentes, ayudarnos, caminar juntos. Eso es lo que más nos conviene. No se trata de que uno deseche al otro. No se trata de que uno quiera imponerse sobre el otro. No. Se trata de aprender a eso, a caminar juntos. Por eso, dice el obispo, hay que evitar el error de considerarse propietarios indiscutibles de la verdad. Ahí pues nuestro obispo reconoce un signo de esperanza. Hay jóvenes y adultos, y si se tienden esos puentes entre generaciones, vamos a estar de maravilla. Bueno, también hay sombras, dice el obispo, también hay sombras. ¿Qué tristezas ha reconocido el obispo en sus visitas pastorales? Lo que ya mencionábamos hace un rato, la autorreferencialidad. Esa es una tristeza, la autorreferencialidad. ¿Por qué es una tristeza? Porque, dice el obispo, engendra mundanidad y clericalismo. Lleva a la enfermedad de una iglesia encerrada. ¿Qué es esto de la mundanidad? Bueno, pues básicamente que lo que de por sí es incompatible con la fe se va colando dentro de la iglesia. Eso es mundanidad. Eso es mundanidad. Que lo que en realidad es incompatible con la fe se va colando dentro de la iglesia y se va constituyendo como un modo de vivir. Ajá. Entonces, eso es la mundanidad y eso brota de la autorreferencialidad, dice nuestro obispo. Luego, en este mismo punto de las sombras hay una angustia. ¿Cuál es esta angustia o las angustias? El impacto de la pobreza, la migración, la violencia, los feminicidios y las adicciones. Muy bien. Bueno, yo personalmente pondría homicidios más que feminicidios. Estadísticamente son más los varones que mueren de manera violenta que mujeres, estadísticamente. ¿También mueren mujeres? Sí, también. Pero creo que lo correcto sería eso. Bueno, nuestro obispo nos lo menciona así, como feminicidios y las adicciones. Bien, entre todo esto hay otro tema que el obispo nos propone como lo central, como lo que puede ayudarnos tanto para potenciar las luces como para disminuir las sombras, y es el tema de la comunión. Es la comunión la que puede permitirnos salir del individualismo, aprender a caminar en comunión y aprender a vivir a imitación de la Santísima Trinidad, que es eso, que es comunión de vida. Muy bien, váyanse a descansar y ahorita les seguimos.